póngame atención aquí. Este es un tema muy serio. Estaba escuchando que algunas iglesias que son llamadas mega iglesias, muy concurridas, algunas personas han llegado a cansarse como del término iglesia, porque dicen: nosotros estamos buscando realmente conocer a Dios, entablar una relación con Dios. Nosotros queremos a Dios. Y creo que eso es legítimo, es esa necesidad, ese deseo. Y yo no estoy aquí a ustedes conectándolos con una religión, con una institución humana, sino que mi intención es que usted pueda experimentar, conocer. Póngame atención, estoy hablando de algo. Nada de este mundo le va a sostener, ni una religión, ni una institución humana, sino solamente que usted tenga encuentros reales con Dios. Amén. Amén. Voy a decir esto. Por favor, cuando esté predicando, los que son de casa, hágame un favor. Como padre a hijos, si va a ir al baño, vaya de una vez, pero no vaya levantándose a cada rato, porque perturba. Y no me malacostumbre a la gente nueva, porque la gente nueva no lo hace. Pero si usted lo hace, usted me está mal habituando a las personas. Amén. Mire que hay personas que vienen y no quieren desconectarse conmigo porque están recibiendo el mensaje, y usted mientras se levanta y se va. Así que ponga atención, que esto es muy importante. No hay nada más liberador y sanador como que usted tenga una realidad, que vea a Dios, que sea consciente, que usted perciba la realidad de Dios, no de un Dios histórico, no de teología, no de teoría, sino de Dios real. Ok, de eso vamos a hablar en esta hora. Ahora, los ateos, ellos se burlan y dicen, ¿verdad?, con ironía: ¿por qué ese Dios no baja? ¿Por qué no se deja ver en la tierra hoy, en este 2026? Y nos demuestra que Él es real. Pero lo hacen de esa forma irreverente, que nos dé pruebas irrefutables de que existe. Vamos a ver si es verdad. Ahora, muchos creyentes piadosos en la Biblia encontramos que casi se parece a lo que los ateos dicen, pero con otra actitud. Encontramos a hombres que decían: yo tengo sed del Dios vivo. Yo no quiero ir a un templo solamente a mirar personas o a recibir solamente teoría, filosofías humanas. Quiero a Dios, quiero realmente que Dios se manifieste en mi vida. Lo necesito aquí, ahora, que Dios se manifieste. Pero lo hace con una actitud humilde de ver a Dios manifestado en la tierra. Así que hay dos cosas muy diferentes. Yo puedo creer que Dios está en el cielo, pero otra cosa es creer que Dios baja a la tierra, Él desciende, y que tú puedes tener encuentros reales con Él aquí en este mundo. Amén. Entonces vamos a hablar de esas dos cosas que son muy importantes. En la Biblia habla, por ejemplo, de Moisés. Moisés dijo: Señor, muéstrame tu gloria. O sea, él quería que Dios descendiera y hablara con él, ¿no? Ahora, yo aprendí esto. Les voy a hablar lo básico que yo aprendí como cristiano desde mis inicios. Y hasta ahí yo me quedé, en esos niveles me quedé. Yo sé que muchos cristianos que están acá se quedaron hasta estos niveles que yo les voy a enseñar dentro de unos segundos. Pero también sé que hay personas que no saben cómo entrar a tener encuentros con Dios, el Dios real, porque no saben. Y no hay una expectación de que se puede llegar a tener un encuentro así con Dios. Que no solo debe venir a seguir un protocolo de programa, de cantar. Ya cantamos, recogemos la ofrenda, oímos un lindo sermón y yo me voy a la casa. Esa es mi religión. No, Dios quiere que nosotros sustituyamos religión por relación con Él, que podamos tener una relación con Él. Ahora, vamos a compartir eso acerca de la diferencia que hay, ¿verdad?, entre la creencia que muchos tenemos y lo que hemos aprendido hasta el día de hoy
yo llegué hasta allí porque eso es lo que me enseñaron. No voy a, el punto a debatir en este momento no es sobre la existencia de Dios. No estamos en este momento tratando de argumentar si Dios existe o no existe. No, Él existe. Sino que estamos tratando de mostrar cómo Dios, en qué forma se revela Dios al hombre, o cómo es que Dios logra revelar su realidad a la vida humana. Entonces voy a ir leyendo versículos. Si me los logran poner, está bien, y si no, yo voy a continuar. Voy a seguir corriendo con este tema. Pero en el libro de los Salmos, Romanos 1:20, voy a poner primero Romanos 1:20, las formas, diga conmigo, las diferentes formas en que Dios se revela su realidad al ser humano. Entonces con esto yo estoy refutando lo que los ateos dicen, como que el Dios de ustedes juega a escondidas porque no se deja ver de ustedes. Es un Dios invisible. Pero la verdad que Dios no es un Dios ajeno, no es un Dios ausente, no es un Dios indiferente a sus criaturas, sino que Dios siempre está tratando de manifestar. Más adelante yo voy a hablar acerca de la palabra que significa manifestarse, y voy a enseñarles también qué significa la presencia de Dios, porque hay muchas personas que dicen sentí la presencia de Dios. Usamos eso como que se vuelve el lenguaje ya común y ordinario de los cristianos. Queremos sentir la presencia de Dios. Oh, la presencia de Dios estuvo muy hermosa en el servicio. Pero muchos ignoramos qué significa es la presencia de Dios. Así que vamos a hablar sobre eso para que usted en el próximo servicio usted venga con mayor expectativa. Yo quiero experimentar eso que el pastor dice. Yo quiero en mi casa también que entre la presencia de Dios aquí en mi casa, en mi familia. Amén. Ok, vamos a ver la primera forma en que Dios se revela a los hombres. Romanos 1:20. Diga conmigo, porque las cosas invisibles de Él, diga las cosas invisibles de Él. ¿Por qué dice la Biblia que las cosas de Él son invisibles? Porque Dios no está constituido de los mismos elementos que nosotros los seres humanos. Nosotros somos seres físicos, materiales, pero Dios es un ser espiritual. Amén. Entonces, como es un ser espiritual, es invisible a nuestros ojos físicos. Entonces, pero ¿cómo hace Dios para poder hacerse percibir a nuestros sentidos? Bueno, vamos a ver. Diga conmigo, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad. La palabra deidad es su divinidad, cómo Dios se quiere dar a conocer que Él es Dios. Se hacen claramente, diga conmigo, se hacen claramente visibles. ¿Por qué? Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tenemos excusa. Un ateo dice: si Dios se apareciera, puedo creer en Él, pero yo no lo veo en ningún lado. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Un católico me puede decir. Yo hablé con un sacerdote español y me decía: mira, la verdad que nosotros no creemos. Hemos estudiado mucho para creer en estatuas, en ídolos, pero lo hacemos por la gente ignorante aquí en Latinoamérica. Así me dijo claramente. Ellos adoraban ídolos y la única forma que ellos crean y ayudarles en su fe es ponerles ahí una estatua. Pero la Biblia dice que bienaventurados los que sin ver han creído, ¿no? y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces la fe es la certeza de lo que no se ve. Estamos hablando de los ojos físicos, pero en el terreno espiritual nosotros tenemos ojos espirituales. ¿Cuántos creen que Dios existe? Ahora, alguien puede decir: ¿y usted alguna vez lo ha visto a Dios? Ya vamos a entrar. Yo los agarro aquí porque a ustedes los van a agarrar por allá. Entonces prefiero agarrarlos aquí.
Ok, vamos a ver. Ahora, diga conmigo que su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ese es el primer nivel, ¿no? Es el más básico, que todo ser humano, primero, tiene conciencia. En el libro de los Salmos, Salmo 100, perdón, y versículo 3 dice: reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Ese es el primer razonamiento que viene a un ser humano. Wow. Cuando vemos nuestra anatomía humana y la complejidad que hay, ¿verdad? Que hombres tienen que estudiar años y años para entender cómo funciona el cuerpo humano. Y entonces uno pregunta, ¿y cómo es que aparecí aquí en la tierra? ¿Quién me creó? Esa es la conciencia. Amén. Por ejemplo, los ateos dicen: a ustedes les inculcaron que existe Dios desde niños. No viene por ser inculcado, sino que eso viene por lógica. La primera pregunta es: ¿quién me hizo? A mí. Y entonces el Salmo dice: reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Amén. En la teoría Big Bang dice que hubo una explosión en el universo, ¡pum! Y de repente aparecieron todos los organismos y apareció el hombre ahí y se hizo el hombre. Empezó ahí como un pescado, salió del agua y después le salieron patas y después se volvió un mono y salió y ahora soy humano. Quizás por eso existen los Terian, ¿verdad? Pero la Biblia dice que Dios nos creó a nosotros perfectos, a su imagen y semejanza. Amén. Entonces, ya les dice, ok. Entonces, sí, ok. Entonces estamos hablando de que el ser humano primero dice: wow, es como tú creyeras que esta pantalla, por ejemplo, apareció de repente así. No, hay un creador, hay un fabricante. Y este cuerpo así tan complejo, tan perfecto, ¿verdad? Realmente tuvo que haber una mente, ¿verdad? Tan especial como para hacer algo superior, una mente superior, una mente perfecta para crearnos a nosotros, ¿no? Entonces dice: wow, ese es lo primero. Luego, las cosas creadas. Yo me tumbaba iba a los montes y me tumbaba así en la hierba, ¿no? Y miraba hacia el cielo y a veces sentía hasta miedo viendo la bóveda del cielo y aquello inmenso, infinito, y por las noches también las estrellas, todo infinito, interminable. Y yo decía: ¿quién creó esto? Y yo aquí solo en este universo, ¿no? Y me venía, y por eso la Biblia dice, en uno de los salmos, dice, los Salmo 19:1, vayan anotando para los que son estudiosos, ¿verdad? Salmo 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Amén. Uno se queda observando: wow, ¿quién creó ese universo infinito que sostiene todos esos planetas, esas vías lácteas, millones y millones de estrellas? Entonces uno se queda: wow, de verdad Dios es grande. Entonces yo comencé a meditar en eso. Entonces Dios se hace manifiesto a través de las cosas visibles, ¿verdad? Que Él es nuestro creador. ¿Está conmigo en esta hora? Entonces esa es la primera base o forma en que Dios se revela a nosotros. La segunda es la conciencia, la moral. Una de las cosas que los ateos no pueden entender es quién o cómo el hombre se diferencia a los animales, que nosotros somos seres que tenemos ética moral. No matar, no tenemos, pero a veces nos portamos más como animales, ¿verdad?
Sí, un animal se mete con su misma mamá y tiene sexo, porque no tiene moral, pero un ser humano dice, no, con mi mamá o mi hermana no puedo hacer eso. ¿Me está siguiendo en esta hora? Y la gran pregunta es, ¿quién puso ese código de ética para saber qué es bueno y malo en el hombre? Ajá, Dios. Entonces, de verdad, hay un Dios que nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Ok? Amén. Y a lo mismo podríamos aplicar esto aquí en la iglesia. Mire, el apóstol Pablo decía que la ética moral y la ética debe existir mucho en la iglesia. Nosotros debemos de respetar también, por ejemplo, dice que a las mujeres ya de edad las debemos de ver como madres, con respeto. A las jovencitas dice, míralas como hermanitas, cuídalas. Y también ten respeto a la esposa de tu hermano. No codicies a la esposa de tu hermano, ni al esposo de tu hermana, porque es tu hermano en Cristo. ¿Está conmigo en esta hora? Debemos de tener esos principios de ética. Mire, póngame atención, no sé si me estoy yendo de la tangente, pero yo escuché esto, que la civilización maya, sí es cierto, hablan de que aquí cometían muchos rituales satánicos y cosas así, sacrificios, pero en la sociedad, como vivían los mayas, podían vivir en clanes. En una sola casa podían vivir muchas familias y se respetaban unos a otros. Eran personas que tenían respeto el uno al otro. Mientras que los españoles, estos ya venían con otra mentalidad, ¿no? Violaban y hacían muchas cosas horribles. Y de allí viene como el machismo y todo eso en Latinoamérica. Pero nosotros no venimos de unas raíces así, sino de respeto. Amén. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque la moral te dice mucho, ¿no? ¿Por qué nosotros no somos? ¿Por qué un animal no dice voy a ir a la iglesia? ¿O ve usted perros aquí? A menos que vengan Terrians. Pero usted no ve perros aquí o animales que digan voy a ir hoy a la iglesia al servicio de atmósfera. Los perros no oran ni buscan a Dios ni necesitan de Dios. Pero nosotros somos los únicos animales que tenemos necesidad de Dios. Pero ¿quién puso eso? Dígame a alguien. Dios, un creador. Entonces esa es la conciencia moral. Y ahí eso es la verdad, que Dios existe. Dios nos creó y nos puso un código moral en nosotros. Ok. ¿Quién te enseñó a ti que matar a tu prójimo es malo? Ahora, ¿en un animal existe eso? No, ¿verdad? Un animal se puede matar a otro y no hay conciencia, no hay remordimiento. Pero en el ser humano sí existe eso. Por eso cuando llevan a un psicópata y lo interrogan y la gente estudia su mente, dice, wow, dice, yo mataba a la gente como que era un conejo, no me importa. Y no hay remordimiento, no hay ninguna sensibilidad. La mente de ese psicópata era de un animal, pero de una persona sana. Uno piensa, no puedo hacer daño a mi hermano, no puedo yo dañar a mi hermano. ¿Está conmigo en esta hora? Ok, esa es la moral. Ese es un argumento tremendo acerca de la existencia de Dios. Y luego también está el testimonio nuestro, la experiencia del humano. Yo puedo decir que Dios existe porque Él me ha transformado. Yo puedo decir que Dios existe porque Él me ha sanado, porque Dios ha hecho en mí una conversión. Puedo decir con toda seguridad, como evidencia personal, que Dios es real. Ahora vamos a continuar. ¿Cuál es otra forma en que Dios quiso revelarse? Es la encarnación. No estoy diciendo reencarnación, estoy diciendo encarnación de Cristo.
¿verdad? En la Biblia habla en Mateo 1:23 dice: he aquí una virgen concebirá y dará luz a un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces aquí vemos la primera manifestación que Dios no quería quedarse en su trono allá de gloria. Aunque Él es rey del universo, Él es soberano, pero Dios no se quedó allá alejado de sus criaturas, sino que Él deseaba venir a la tierra y habitar con nosotros y estar con nosotros. Entonces Dios, según Primera de Timoteo 3:16 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, del amor de Dios, porque dice: Dios fue manifestado en carne. Entonces está hablando que cuando Jesucristo anduvo caminando aquí en la tierra, realmente era como que si Dios realmente estaba en medio de nosotros, ¿verdad? Él queriendo acercarse para identificarse con el sufrimiento, el dolor humano, ¿verdad? Y ser Él el sustituto para poder pagar por nuestros pecados. Entonces es Dios con nosotros, significa Emmanuel. ¿Alguien se llama aquí Emmanuel? ¿No? ¿Alguien? Levante la mano. ¿Quién se llama Emmanuel? Ahí está. Emmanuel, ¿te llamas? Wow, Casey, ¿sabías yo? Casey Emmanuel. Wow, significa Dios con nosotros. Hermoso, amén. Dios con nosotros, Dios aquí en la tierra con nosotros. Estuvo aquí en la tierra, pero muchos no le creyeron. Ahora, este es el mayor acercamiento de Dios a la tierra. Juan 1:18 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 18 de Juan 1 también dice: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahora, estaba escuchando a una persona que estaba contando las veces que Dios ha bajado en la tierra. Y dice, y estaba con esta enseñanza: 3 veces ha bajado, la única vez, 3 veces ha bajado Dios a la tierra. Y número 1, cuando Él vino al Edén, dice, y Él hablaba con Adán. Pero habla como que si solo fue una vez que Él vino y habló con Adán, ¿no? Pero la Biblia dice que Dios se reunía con Adán por las tardes, en el aire del día, ¿no? Y hablaba con él, no era una ocasión. Pero este dice como que vino una vez, habló con Adán, nada más. La segunda vez dice, aquellos 3 personajes que se le aparecieron a Abraham cuando iban a destruir Sodoma y Gomorra, ¿se recuerda? Pero uno de esos 3 personajes, 2 eran ángeles y otro era Dios mismo, que se le apareció al patriarca Abraham. Ahora, la tercera vez, dicen, es cuando Jesucristo o Dios se hizo carne y habitó con nosotros. 3 veces. Ahora, las personas dicen: ¿a través de qué puedo yo conocer a Dios? La creación, la conciencia, Jesucristo y su palabra. Tomé un Uber en mi país, en El Salvador, y era cristiano el que manejaba. Y yo le pregunté: ¿tú tienes una relación, tienes comunión con Dios? Y me dijo: sí, yo soy cristiano. Y le dije: ¿tienes comunión con Él? Y me dijo: yo solo tengo que leer la palabra, me dijo, y eso es lo único. Y orar, me dijo. Pero de ahí no sé de qué me estás hablando, de tener comunión con Él. ¿Cuántos me están siguiendo en esta hora? Mire, quiero explicar esto, por favor, porque muchos no entienden esto, de qué es realizar la presencia de Dios. Y ahora sí voy a hablar, a entrar en el tema. El versículo que voy a leer es Josué, capítulo 2, versículo 9 al 11. Si me lo pueden poner, por favor, y lo vamos a leer juntos. Josué, capítulo 2, esto puede cambiar tu vida. Josué 2, versículo 9 al 11. Dice, Josué 2, 9 al 11. Lea conmigo. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto,
y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón y ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Diga conmigo, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Diga conmigo, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Lee otro versículo, Hebreos 11:31. Por la fe, Rahab, la ramera es una prostituta, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Ok, esto te va a sorprender mucho. ¿Por qué aparece en la lista de los personajes de la Biblia que eran hombres, héroes de la fe? ¿Por qué aparece una prostituta? Mire, en el libro de Hebreos dice: por la fe Rahab, la ramera, no pereció. Por la fe. Pero estamos hablando, ¿a qué fe tenemos que llegar nosotros? ¿Cuál era la fe de Rahab? No, déjeme explicarle. ¿De qué fe está hablando que tenía Rahab, la ramera? Acuérdese que esta mujer, si usted lee la genealogía en San Mateo, capítulo 1:5, cuando habla de la genealogía de Jesucristo, la Biblia dice que en la genealogía de Jesús, registrada aquí en el libro de Mateo, aparece Rahab entre sus ancestros. Te va a sorprender eso. ¿Jesús viene de una prostituta en su línea genealógica, en su árbol genealógico? ¿Te daría vergüenza a ti decir: miren, mi familia, mi bisabuela era prostituta? Pero aparece Rahab en la lista. Y te voy a leer, dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Salmón engendró de Rahab, o sea, ella se casó con un judío llamado Salmón y engendró de Rahab a Booz, y Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí, Isaí padre del rey David, y ahí viene toda la descendencia de donde viene Jesucristo. Es decir, en la línea mesiánica está una prostituta. Ahora, Jesús habló de esto. Mire, le voy a hablar de esto, muy importante, ponga atención. Esto va a sacudir a los que somos cristianos, ratones de iglesia, que solo pasamos en iglesia. Mateo 21, si me lo pueden poner, es interesante. Mateo 21, 31 al 32. Y ya con esto voy a ir finalizando, porque más que una enseñanza hoy, yo quiero que usted tenga una experiencia con Dios. Mateo 21, versículo 31 en adelante, dice: Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentís para creerle. Póngame atención. Hay gente que ha ido a las iglesias por años, hermano, y no ha visto un milagro, no ha experimentado ninguna cosa sobrenatural en su vida. De lo que habla el pastor, yo no sé, que él ve visiones, que hay gente que sabe mucha teología, pero niega los milagros, las sanidades, la liberación, que los demonios pueden ser expulsados de los cuerpos. Lo cuestionan los dones proféticos, palabra de ciencia, de sabiduría, cuestionan muchas cosas en la Biblia, ¿verdad? Entonces, lo que Jesús está diciendo aquí, que esta mujer ejerció un nivel de fe, Rahab, la ramera, que superaba a los religiosos de aquella época.
Y por eso Jesús dijo: de cierto les digo que las rameras, los publicanos eran como los ladrones en aquel tiempo, ¿no? Irán delante de vosotros al reino de Dios, y muchos de ustedes que decían creer en Dios quedarán detrás, relegados, porque no creyeron. Entonces Rahab, la prostituta, nos supera a muchos que estamos, hasta pastores, teólogos y gente que estamos en las iglesias sentados por muchos años, porque no creemos el nivel de fe que esta mujer tenía. Mire, yo fui a una conferencia donde estaban enseñando sobre cómo moverse en milagros, y yo asistí porque tenía hambre de ver milagros, de ver la realidad de Dios obrando aquí en la tierra, hermano. Mira, si tú vas a la India, si tú vas a la China, esa gente dice: tus palabras, sermones no nos convencen a nosotros. Nosotros queremos ver milagros, realidad, a Dios obrando aquí. Queremos ver que de verdad Dios existe. Y esa gente no la convences. Y yo sé que si Dios descendiera, hermano, ahora en este momento aquí, aún los más duros, incrédulos, creerían en Dios ahora, y dirían: no, lo que el pastor está hablando ya no es palabra. Ahora yo experimenté que Dios es real. Amén. Saben que hay personas que le han dicho así: si Dios existe, que se manifieste. Y Dios lo ha hecho. Pero ya termino. Permítame desarrollar el tema. Entonces yo iba a la conferencia de milagros. Quería aprender a fluir en lo sobrenatural. Y entonces a la par mía iba un joven, pero él me parecía normal, porque no vestía ninguna vestimenta religiosa como sotana o cuello duro, nada así. Y le digo yo: ¿de qué iglesia eres? Y me dijo: yo he venido aquí a aprender cómo fluir, liberar a las personas y sanar enfermos, a ver la realidad de Dios, lo sobrenatural. Y entonces le dije yo: ¿de qué iglesia cristiana eres? Entonces él me dijo: yo soy católico renovado. Y yo me quedé: sí, yo he estudiado años, yo soy sacerdote y he venido a aprender. Y hay muchos cristianos en las iglesias y pastores que no creen, rechazan esto. Entonces yo me sorprendí, dije: ¿cómo estos religiosos andan buscando realmente algo real, tangible? Y cómo los cristianos nos hemos acostumbrado a la religión, a la monotonía, a solo ir a una iglesia los días domingos, pero no experimentamos a Dios, ¿verdad? Yo dije: wow, esto realmente me hace pensar mucho en qué nivel, en qué decadencia está el cristianismo. Pero bien, voy a terminar con esto. Este pasaje que leímos habla de cuando Dios envía a los 12 espías, ¿se recuerda usted? A los espías a espiar la tierra prometida. Y allí en esa tierra prometida, en Canaán, habitaban, hermanos, ciudades bien fortificadas, y una de ellas era Jericó. Y esta ciudad dice que tenía murallas infranqueables. Ningún ejército se había atrevido a enfrentar o entrar a esa ciudad, porque no se podía. Eran murallas tan enormes que la Biblia dice que arriba del muro estaba la casa de esta Rahab, la ramera. Allí es donde ella practicaba, ¿verdad?, su profesión de prostituta. Una casa construida arriba del muro de la ciudad. Era tan grande el muro. Y cuando subieron los espías, que era Josué, Caleb, entraron a la ciudad a escondidas. Eran espías, estaban espiando al enemigo que se iban a enfrentar, ¿no?
Y entonces la Biblia habla que tuvieron un encuentro. Esta Rahab, la ramer, de repente los vio a ellos y ella decidió no denunciarlos, no, de que ellos eran espías. Entonces dice que ella, por la fe, escondió a los espías en su casa, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor que ella les dijo esto. Dijo: el corazón de mi pueblo aquí en Jericó ha desfallecido, ha desmayado, porque hemos oído las maravillas que el Dios que tienen ustedes ha hecho con ustedes, el pueblo de Israel. Hemos visto cómo abrió el mar rojo. Hemos visto cómo con mano poderosa los libertó de la esclavitud de Egipto, de Faraón. Hemos visto cómo Dios hizo llover granizo, fuego, hizo llover pestes, hizo llover ranas, cómo hizo Dios convertir el agua en sangre. Vimos a Dios haciendo maravillas en medio de ustedes. Hemos visto cómo les ha dado la victoria sobre ejércitos enemigos, cómo los han derrotado. Hemos visto que el Dios de ustedes no es un Dios de teoría, que ustedes dicen que Dios existe, sino que con nuestros ojos lo hemos visto aquí en la tierra obrar milagros y maravillas. Amén. Entonces, cuando esta mujer dijo esta confesión de fe de esta mujer, ¿saben? Le dijo: yo sé que Dios, ese Dios que ustedes tienen, va a entregar esta tierra en sus manos. Por favor, cuando vengan y conquisten esta ciudad, por favor, tengan piedad de mi familia y de mí. Y lo que ellos le dijeron es: cuando vamos a invadir esta ciudad, y cuando caiga esta ciudad, pon en tu ventana un hilo rojo de grana, que es un símbolo de la sangre de Jesucristo. Y cuando veamos ese hilo, vamos a perdonar a toda tu casa, a tu familia. Pero la fe de esta mujer, esa fe ninguna persona la hace, de que Dios es Dios allá arriba en el cielo, pero también aquí abajo en la tierra, aquí y ahora. Póngame atención. Ahora termino. No sé, algunos quizás me quedan viendo y tal vez no entiendan lo que yo digo, pero yo tuve la oportunidad de todos mis años, y le doy gracias a Dios porque Dios con un propósito me trajo a Canadá. Todos los años yo viví creyendo que solamente tenía la Biblia, tenía la oración, y creer pues que Dios existe por lo que ha creado, pero que Él era invisible, que yo no podía más allá pedir más de tener una experiencia con Dios y verlo a Él tan real frente a mí. Y yo me había acostumbrado a eso. Pero hay hombres como Moisés que le dijeron: Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no voy. Entonces la pregunta es: ¿cuántos saben qué es presencia? Les voy a hablar primero de la presencia de Dios manifiesta. Amén. La palabra manifestarse, y les voy a hablar también de cómo podemos hacer que se manifieste la presencia de Dios en nuestras vidas. Una de las cosas que Dios prometió en los evangelios es Juan 14, dice: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Ahí está hablando de que Jesús y mi Padre, dice Dios el Padre y Jesús. Si alguien me ama y guarda mis mandamientos, yo me manifestaré. La palabra manifestarse, hermano, es hacerse real, tangible, perceptible a tus sentidos. Amén. Es como que ahí está Manuel y estuviera solo ahí en su cuarto, ¿no? Y dice: si él me ama y guarda mis mandamientos, mi Padre le amará y yo le amaré, y yo me voy a manifestar a él. Vendremos a él. Imagínate el Padre y Jesús. Voy a venir. Entonces esta ya no es una religión, es Dios real manifestándose
a tu vida, viniendo a ti. Wow, puedo sentir la presencia de Dios, ¿eh? Yo lo he percibido así, cuando puedo percibir hasta pasos, viento, olor, fragancia, y llena el Señor con un aroma, una atmósfera. Por eso esta iglesia se llama atmósfera. Usted debe experimentar esa atmósfera de la presencia de Dios y envolverse ahí, sumergirse en esa gloria. Entonces tú pasas de ser una religión a la realidad de Dios aquí en la tierra, ¿no? Wow, siento la presencia de Dios. Una de las cosas es que el Señor me dijo: quiero que les enseñes cómo pueden ellos realizar la presencia de Dios. La primera es la fe de Rahab. La fe realiza la presencia de Dios. Rahab creía que el Dios, que ella era una pagana, era politeísta, creía en muchos dioses, pero ella vio al Dios de Israel, a Jehová, y dijo: ese Dios realmente no es puro cuento, no es fantasía. Ese Dios es arriba en los cielos, pero aquí abajo se manifiesta en la tierra, y es real. Lo podemos experimentar y se puede ver cómo su realidad está moviéndose allí. Ellos podían ver pues los milagros. Imagínense abrir el mar rojo, hermano. Dios les da de comer maná en el desierto, les da agua en el desierto, les envía carne en el desierto y les da de comer a todos esos millones. Milagros. Ahora, todas estas cosas que yo estoy hablando en las iglesias solo se hablan como que si fueran historias de contar, pero Dios no es historia, es realidad. ¿Está conmigo en esta hora? ¿Cuántos quieren que Dios se haga realidad en sus vidas? ¿Cuántos en alguna ocasión le han dicho a Dios? Esa es una palabra poderosa: manifiéstate, Señor. Manifiéstate. Amén. Te necesito, Dios. Quiero la manifestación de tu presencia. ¿Saben qué significa la palabra presencia? Significa rostro. Viene de la palabra panim, que significa Dios frente a ti, mostrándose, como que está frente a Dios. Por eso cantaba yo esta: puedo imaginarme cómo será al estar frente a ti, ¿no? Viendo tu rostro, ¿no? La pregunta es: ¿usted ha tenido esa experiencia frente a Él? Póngame atención aquí. Usted puede jugarle la vuelta y burlarse de un pastor y estar jugando a ser cristiano, a la religión, pero cuando tú tienes un encuentro con la realidad de Dios parado frente a ti, hermano, ahí cualquier pecador se convierte. Y yo no quiero que usted venga a ser un religioso más, a tener una fachada de religión, sino que usted se encuentre de verdad con ese Dios santo y que tenga una realidad. Y eso es lo que Rahab decía. Con esto voy a ir finalizando. Preparamos la atmósfera para que venga la presencia de Dios. Cuando se inauguró el templo, ¿saben? Alguien tuvo una gran idea, y fue Salomón, el rey Salomón. El rey Salomón dijo: si los cielos de los cielos no pueden contener su gloria, imagínense, el creador del universo infinito tiene que ser más grande que ese universo que él creó. Pero él dijo: le voy a construir un templo, una casa, para que él venga a morar aquí. Pero él dijo: ¿pero qué es esta casa para que él venga a morar? Si los cielos de los cielos no pueden contener la gloria de Dios, es tan grande. Pero él se arriesgó, construyó un templo hermoso y llenó el lugar de adoración, de oración, y había una expectativa que Dios descendiera ahí. Que tus oídos estén aquí atentos, que tus ojos estén aquí para mirar. Queremos que tú desciendas aquí, Señor, para oír al enfermo, para ayudarle al necesitado. Y él se quedó esperando, Señor. Y de repente, hermano, cuando estaban adorando, entró la gloria de Dios en una nube, llenó toda la casa. Y dice que los que estaban allí ministrando al Señor ni podían ni moverse.
Se quedaron como estatuas ahí, no podían ni entrar porque estaba la gloria de Dios llenando todo ese lugar. Con esto termino. Cuando vine a Canadá, yo dije, ¿por qué me trajiste a Canadá? Un minuto le ruego. Dios me permitió ir a una iglesia, hermano, aquí en Toronto, que estaba en un apogeo de avivamiento, en pleno apogeo. Había entrado la presencia de Dios así, real, tangible, la presencia. Y allí ya no podían parar de hacer servicios, es decir, día y noche pasaban la gente adorando ahí. Y empezaron a oír gente, venían de Nueva Zelanda, de Islandia, de Suecia, de Alemania, de África, de todo el mundo, Latinoamérica, empezaban a venir aquí porque decían, ahí está Dios en ese lugar. Y yo dije, yo quiero ir a ver qué es eso, que Dios descendió ahí, que bajó ahí. Dios es arriba en el cielo, pero yo quiero saber cómo es Dios aquí en la tierra. Quiero saber ya mi teología. Ya estudié mucho teología. Quiero ver quién es ese Dios tangible, real. Y entonces entré a esa iglesia. Hermano, vi a gente que se había quedado ahí y ya tenían días. Algunos habían pedido permiso, sus vacaciones las habían agarrado para estar ahí y nadie se quería ir ni a comer. Todos estaban allí y no había nadie predicando. No había nadie, entonces no se querían ir de ese lugar. ¿Sabe por qué muchos de nosotros nos aburrimos de estar en la iglesia? Ya estamos viendo ahí, ¿a qué hora va a terminar? Porque esto cansa, la iglesia cansa, la religión cansa. Pero una vez te conectes tú con la realidad y la presencia de Dios, no te vas a querer ir. Hasta le vas a decir a tu esposa, aquí me quiero quedar. Ok, y entonces cuando entré yo ahí, me pasó algo que yo perdí la noción del tiempo. Y algo parecido le pareció a Juan el teólogo en Apocalipsis, que dice que él vio a aquellos seres que día y noche adoraban al Señor. Santo, santo, día y noche. Eso significa que él estuvo día y noche parado ahí observando, embelesado, contemplando esa gloria, y con una energía y una fuerza. Y yo quiero entender por qué esta gente se ha venido aquí a quedarse y no se quieren ir. Y empezaban a convertirse personas, a llorar por sus pecados, y nadie predicaba, nadie los llamaba ahí. Es que Dios estaba allí, hermano. Es que se podía sentir tan real. Yo he sentido cuando Él ha entrado a mi cuarto. Yo he sentido, y es un deleite. Yo antes ponía hora, voy a orar tantos minutos. Ponía un CD, dice el CD va a durar tantos minutos. Pero de repente me di cuenta que en la presencia de Dios podía pasar todo el Spotify y no sabía ni cuánto tiempo estaba ahí, porque un deleite, hermano. Y no estaba ni orando ni haciendo nada, sino que solo contemplándolo, su belleza. Y yo dije, wow, esto es más allá de lo que es religiosidad. Entonces Dios quiere que nosotros vayamos de eso religioso a una realidad. Amén. ¿Qué pasa, hermano? Usted dice que puede ver cosas del Espíritu, pero ¿qué me pasa a mí? A veces puede ser un velo religioso. ¿Se acuerda de aquel hombre que habían ángeles alrededor de él y él decía, estamos solos, nos van a matar? Pero él decía, Señor, ábrele los ojos a este para que vea. Y a lo mejor tú tienes que abrir tus ojos al mundo espiritual. Pídele ojos internos al Señor para poder ver el mundo espiritual. A lo mejor tú solo estás viendo este mundo y el caos que hay, pero no puedes ver el mundo espiritual que se está moviendo en este momento alrededor tuyo. ¿Y qué pasaría? La Biblia dice que Dios está tan cerca de nosotros
que de alguna manera lo podemos tocar. ¿Y qué si yo te dijera que Dios está ahí cerca de ti en este momento? Tú dirías: pero Dios está aquí. Amén. Dios está aquí. Póngame esa música, por favor, ahí. Y ya termino, ya los dejo. Bien. Quiero que por favor hoy, quiero activarlos en esto, que ustedes logren, porque si no hacen esto, hermanos, ustedes van a salir de una iglesia y allá afuera entran a su realidad y siguen haciendo las mismas cosas del mundo. Viva en la presencia de Dios. Trate de conectarse, de no desconectarse. Trate de mantener esa adoración y esa conexión con el Dios del cielo. Y anhélelo y dígale como Moisés: Señor, muéstrame tu gloria. Señor, manifiesta tu presencia en mi vida. Yo te quiero conocer más de cerca, más íntimamente. Ya leí tu palabra, Señor. He orado, pero quiero entrar más profundo a tu realidad. Ya creo en ti. No estoy dudando de ti, pero necesito tu presencia en mi vida. Vamos, cierre sus ojos en este momento. Cierra tus ojos, trata de conectar. En tu mente hay muchas cosas y por eso tú no te conectas con Dios, porque hay un caos, un ruido interno. Por favor, relájate, quieto en la presencia del Señor. Quieto en la presencia del Señor. ¿Es Dios en el cielo? Sí, yo lo creo. Pero Él es Dios aquí en la tierra. Él puede descender, Él puede bajar. Su presencia real y manifiesta, como se apareció a Moisés, como se apareció a muchos hombres. Él puede venir hoy y después tú me vas a contar: pastor, tenías razón. Su presencia me transformó, me liberó, me sanó. Por favor, levante la mano un poco. La Biblia dice que Dios está cerca de nosotros. Si de alguna manera palpando podamos hallarlo, búscalo, búscalo. El Señor dice: acercaos a Dios y Él se acercará a ti. Buscadle. Entre tanto Él está cercano. Búscale. Dile: yo no quiero solo tener una religión, quiero tener encuentros reales. Como enseñó hoy el pastor, te quiero aquí, Señor, aquí conmigo y ahora. Te necesito, tu presencia. Ven, 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 Señor, ven. Toca las vidas.
Vamos, active la fe de esta mujer. Por eso el Señor dijo: esta mujer irá delante de ustedes, porque ella, sin ser religiosa, creyó en el Dios que es Dios arriba y abajo en la tierra. Él puede venir ahorita a tocarte para sanarte. Él puede venir ahorita, en este momento, aquí y ahora. Usted necesita que Dios le hable. Hoy te puede hablar el Señor. Hoy, si necesitas una palabra de Dios, Dios te puede hablar hoy. Ejerce esa fe. La fe realiza la presencia de Dios. Esa mujer fue salva porque creyó. Pero muchos quedarán atrás. Los ladrones, las rameras irán delante de vosotros, porque ustedes que dicen ser religiosos son los más incrédulos y duros para creer. Cuestionan, se quedarán atrás, relegados. Pero hoy ejerzamos la fe de Rahab. Entra a la presencia de Dios. Sumérgete en la presencia del Dios vivo. No estamos aquí, ¿eh? El asunto no es si Dios existe. El asunto es que existe. Pero tú le tienes que pedir a Dios que Él sea real, que se manifieste de forma tangible, perceptible, palpable a tu vida. Tócame, dile: tócame, Señor. Él puede tocar con su mano. Tócame, toca las vidas. Ahí donde está sentada mi hermana, tócale. Aleluya. Yo he sentido la mano de Dios, que Dios la pone sobre mi hombro. Pon tu mano sobre el hombro. Pon tu mano, Dios. Karabashakarama ende rebashiki ama. Reba e kamando roboshokoma. Padre, activa. Cuando tú vienes, Señor, hay avivamientos. Cuando tú bajas a la tierra, ahí en ese lugar hay avivamiento. Baja a este lugar, baja a esta casa, atmósfera. Baja con tu presencia. Manifiesta real y tangible, Señor. Aleluya. Cautívanos con tu presencia. Cautívanos, porque la gente está cansada de religión, está aburrida de la monotonía. Queremos tu presencia, Señor. Tu presencia. Que estas personas que han venido hoy puedan convencerse que tú tocas sus vidas, que tú estás cerca de ellos, que tú les puedes hablar hoy de forma audible a sus vidas. Tócalos, que tú puedes convertirlos. Tú puedes hacer al pecador cambiar. Tú puedes hacer a la persona más dura sensible. Ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, toca a los enfermos, toca las vidas, toca a las personas, Señor. Un toque de tu mano. Un toque de tu mano, Señor. Aleluya. Un toque de tu mano. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Póngame. La Biblia dice que cuando subía la adoración, subía el sonido de las trompetas, la nube de la presencia bajó a aquel lugar. Vamos. Anhélelo. Si usted viene solo a la iglesia a cumplir una formalidad, solo por decir fui a la iglesia, no va a pasar nada. Usted tiene que pedir a Dios una expectativa, que quiere ver a Dios obrando en su vida hoy, ahora. Él es real, no solo arriba en el cielo. Dios no es historia. Él está aquí ahora. Él puede venir. Él puede venir hoy, llenarte, cambiarte, limpiarte, perdonarte. Él puede hacerlo, Él puede transformar tu vida. Y carabashakamaende. Toca las vidas, tócales. Mira ese que
Ha dicho: yo no sé qué es lo que sienten los cristianos, pero yo nunca he sentido nada. Tócale ahora, tócale, tócale. Tú la has traído aquí a Canadá, Señor. Tú me llevaste a un lugar donde tu presencia era tan real. Trae esa atmósfera, trae esa nube de tu gloria, Señor. Sumérgenos en tu presencia. No más religión, no más dureza, no más indiferencia, no más frialdad, no más, no más. Queremos tu presencia. Tu presencia cambia, tu presencia sana, tu presencia liberta. Ahora en el nombre de Jesús. Hey. Ahora. Ahora toca. Ahí está. Toca las vidas. Y caramba. No necesitas ser un gran cristiano ni ser un gran religioso. Rahab era una prostituta, pero creyó en Dios y fue más sensible que muchos de nosotros. A Dios no le importa. Solo tienes que creer. Y esa mujer de seguro fue transformada, porque creyó que ese Dios también obra aquí en la tierra. Aleluya. Toca, rompe cadenas de adicción, cadenas de perversión. Rompe ahora en el nombre de Jesús. Solo en tu presencia. Gracias, Jesús. Padre, esta gente no ha venido solo a oír a un predicador. Es triste eso. No ha venido a ver a un hombre. Te ha venido a ver a ti, Señor. Ha venido por ti en esta hora. Aleluya. Que ellos se vayan, Señor, con tu presencia. Que algo ocurra mientras van en su vehículo. Que algo ocurra cuando lleguen a sus casas y cuando se pongan de rodillas. Que algo nuevo pase en su relación con Dios. Que algo nuevo venga. Padre, en el nombre de Jesús.